Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que sinceramente nos toca a todos de una forma u otra. ¿Alguna vez se han preguntado si el amor, sí, el amor puro y sincero, tiene el poder de superar absolutamente todo en la vida? Ese es precisamente el tema que vamos a desgranar en el vídeo de hoy, un tema inspirador y a veces un poco controversial, pero que nos da mucho en qué pensar. Vivimos en un mundo lleno de desafíos, ¿verdad? Problemas económicos, malentendidos familiares, obstáculos profesionales, e incluso esas crisis personales que nos hacen dudar de todo. Y en medio de todo ese torbellino, a menudo buscamos algo, una fuerza, un refugio que nos dé la fortaleza para seguir adelante. Para muchos, esa fuerza es el amor. Pero, ¿es realmente suficiente para superar todo? Esa es la gran pregunta que quiero que exploremos juntos. Antes de sumergirnos de lleno en esta reflexión, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, los animo de corazón a suscribirse a nuestro canal. Cada semana traemos contenido nuevo, charlas interesantes y reflexiones que espero les aporten algo valioso a su día a día. Darle a ese botón de suscribirse y a la campanita para que no se pierdan nada es un gesto que nos apoya muchísimo y nos motiva a seguir creando. Ahora sí, vamos a empezar con esta conversación. Cuando pensamos en el amor que lo puede todo, a menudo nos vienen a la mente películas, novelas o canciones. Es esa idea romántica de que un amor verdadero es un escudo indestructible contra cualquier adversidad. Y sí, sin duda, el amor nos da una fuerza increíble. Piensen en esas parejas que han enfrentado enfermedades graves juntas, o en esas familias que han superado dificultades económicas extremas, siempre apoyándose mutuamente. El amor en sus diversas formas, romántico, familiar, de amistad, nos brinda consuelo, esperanza y la motivación para levantarnos cuando caemos. Nos hace sentir menos solos en nuestras luchas. Pero, seamos honestos. A veces el amor por sí solo puede no ser la respuesta a todos los problemas. Hay situaciones que requieren más que solo sentimientos. Por ejemplo, pensemos en una relación donde uno de los miembros sufre de una adicción. El amor de la otra persona es vital para brindarle apoyo, para animarlo a buscar ayuda, pero la adicción en sí misma es una enfermedad que requiere tratamiento profesional. El amor puede ser el catalizador para la curación, pero no es la cura mágica. De la misma manera, en el ámbito profesional, el amor por tu vocación o el apoyo de tu pareja no siempre garantizan el éxito si faltan las habilidades, la experiencia o las oportunidades. A veces necesitamos una combinación de pasión, trabajo duro, desarrollo de habilidades y, sí, un poco de suerte. El amor puede darnos la persistencia para seguir intentándolo, pero no nos da la solución instantánea a un problema complejo. Y luego está la cuestión de los límites. ¿Es saludable creer que el amor es suficiente para tolerar cualquier comportamiento? Absolutamente no. El amor propio es fundamental y a veces el amor por otra persona puede llevarnos a ignorar señales de alerta, a justificar acciones dañinas o a permanecer en situaciones que nos perjudican. El amor no debe ser sinónimo de sacrificio de uno mismo, de anulación o de permitir que nos traten mal. En esos casos el amor no es la solución, sino que se convierte en parte del problema. Necesitamos amor propio para reconocer nuestras necesidades y establecer límites saludables. Sin embargo, no quiero sonar pesimista. Creo firmemente en el poder transformador del amor. El amor nos da perspectiva. Nos ayuda a ver más allá de nuestros propios miedos y egoísmos. Nos impulsa a ser mejores personas. El amor en una relación de pareja, por ejemplo, puede ser la chispa que inspire a ambos a crecer, a aprender, a superar inseguridades y a construir un futuro juntos. La empatía, la comprensión y el perdón, todos derivados del amor, son herramientas poderosas para navegar las inevitabilidades de la vida. Consideremos también las pruebas que nos pone la vida, pérdidas, enfermedades, fracasos. En esos momentos el amor de nuestros seres queridos se convierte en un pilar. Saber que hay alguien que te quiere incondicionalmente, que está ahí para ti sin juzgarte, te da la fuerza para enfrentar lo que venga. Ese apoyo emocional es invaluable. Es ese abrazo cálido cuando el mundo parece derrumbarse, esa mano que te levanta cuando crees que no puedes más. Ese amor es, sin duda, una parte esencial para superar la adversidad. Pero, ¿qué pasa cuando el amor se agota? Las relaciones, por muy profundas que sean,
pueden llegar a un punto de quiebre si no se nutren, si la comunicación falla, si las expectativas no se alinean o si las personas crecen en direcciones diferentes. El amor puede ser el punto de partida, pero la voluntad de trabajar en la R. La acción, la paciencia, la adaptabilidad y la voluntad de perdonar son cruciales para que perdure y supere los desafíos. Pensemos en esto de manera práctica. Si tuviéramos un problema de salud grave, el amor de nuestros familiares sería un gran consuelo y apoyo moral. Pero también necesitaríamos atención médica, tratamientos y un plan de acción. El amor sería el combustible, pero no sería la medicina. De igual manera, si tenemos un problema financiero, el amor de nuestra pareja o familia puede motivarnos a buscar soluciones, a apoyarnos emocionalmente, pero no pagará nuestras deudas ni generará ingresos por sí solo. Necesitaremos acción, planificación y recursos. Entonces, ¿cuál es mi conclusión al respecto? Creo que el amor es una fuerza fundamental, increíblemente poderosa, que nos da la base, la motivación y el apoyo para enfrentar la vida. Es el motor que nos impulsa, el refugio que nos calma y la luz que nos guía en la oscuridad. Puede hacer que los obstáculos parezcan menos infranqueables, que las cargas sean más ligeras y que la esperanza florezca incluso en los momentos más sombríos. Sin embargo, creo que decir que el amor es suficiente para superar todo puede ser una simplificación excesiva. La vida es compleja y nos presenta desafíos que requieren una combinación de factores: amor, sí, pero también inteligencia, resiliencia, acción, aprendizaje, autoconocimiento y a veces ayuda profesional o externa. El amor es el ingrediente secreto, pero no siempre es el único ingrediente en la receta. El amor nos da la fuerza para seguir intentándolo, nos ayuda a levantarnos después de cada caída, y nos recuerda por qué vale la pena luchar. Pero también debemos ser realistas y entender que hay situaciones que requieren más que solo sentimientos. Debemos usar el amor como un trampolín para la acción, como una fuente de inspiración para buscar soluciones, y como un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas. En resumen, hemos explorado la poderosa influencia del amor en nuestras vidas y si este es suficiente para superar cualquier adversidad. Hemos reflexionado sobre cómo el amor nos da fuerza, consuelo y motivación, pero también hemos considerado que no es una panacea y que otras herramientas como la acción, el aprendizaje y la ayuda externa son necesarias en muchas situaciones. Hemos llegado a la conclusión de que el amor es una fuerza vital, esencial para navegar la vida, pero su poder se magnifica cuando se combina con otras capacidades y acciones. Es un componente crucial, pero no siempre el único. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta reflexión. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado, les haya hecho pensar y sobre todo, les haya aportado algo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el amor es suficiente para superar todo? ¿Tienen alguna experiencia personal que quieran compartir? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Leo absolutamente todos sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares para que esta conversación llegue a más personas y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.